En el fútbol argentino, en los últimos años han emigrado muchísimos jugadores a Europa. Hoy les traemos 5 que fueron y volvieron al club de sus amores. Para comenzar, vamos a hablar de Juan Román Riquelme, quizás una de las vueltas más influyentes en los últimos años en el fútbol argentino. El 10 de noviembre de 1996 comenzó una historia hermosa para el hincha de Boca. Ese día, en la Bombonera y contra Unión, se dio el debut de Juan Román Riquelme. En esta etapa se cansaría de ganar títulos, en la que disputó 6 temporadas y obtuvo 2 Copa Libertadores, una Intercontinental frente al Real Madrid de los Galácticos y 3 títulos de la Primera División de Argentina. El 15 de julio del 2002 fue presentado en el Barcelona, quien le compró la ficha a Boca en $13 millones, una venta millonaria para ese entonces. Pese a jugar 30 partidos en su primera temporada, la llegada de varios jugadores, entre ellos Ronaldinho, harían que Riquelme pierda consideración y termine saliendo al Villarreal, donde lograría mostrar su mejor versión consiguiendo algo histórico para el club amarillo, como llegar a la semifinal de la Champions League en la temporada 2005-2006. De todas maneras, el ídolo Xeneize no se iría de todo bien del submarino amarillo. En aquella eliminación en Champions contra el Arsenal, Riquelme falló un penal que fue clave en la serie y desde allí comenzó a romperse la relación con el club y con el DT, Pellegrini. Todo estaba dado para la vuelta a casa, y así fue. El 11 de febrero del 2007, Juan Román Riquelme fue presentado como nuevo refuerzo de Boca con el objetivo de ganar la Copa Libertadores, y el 17 del mismo mes, y tras 5 años, volvió a ponerse la camiseta de Boca en lo que fue el empate 1-1 frente a Rosario Central. Su mejor versión se dio en la Copa Libertadores, partícipe clave del título para Boca. En octavos de final anotó 2 goles, el cual uno fue olímpico. En cuartos, y pese a venir de una lesión, anotó otro más. En la final, su mejor versión. Boca le ganó 5-0 el global a Gremio y Román anotó 2 goles en Porto Alegre para la consagración del Xeneize. Como Riquelme debía volver del préstamo al Villarreal, Boca decidió comprar su pase, pero por temas de la FIFA, esta le impidió jugar la final del Mundial de Clubes frente al Milan, en la que Boca caería derrotado. Sus últimas gran actuaciones serían en el torneo 2011 de la mano de Julio Falcioni, donde ganaría el campeonato de forma invicta. Su último gran torneo fue la Copa Libertadores 2012, en la que pese a tener una gran actuación, previo a la final versus el Corinthians, declaró que sería su último partido en Boca, algo que generó un poco de polémica. Finalmente, el conjunto brasileño sería campeón de la Copa Libertadores de América. Su último partido en Boca fue en la Bombonera y contra Lanús, y para que este quede recordado, nos dejó esta jugada mítica contra el Cali Izquierdos. Pasando al lado millonario, una vuelta que marcó mucho al hincha fue la de Fernando Cabenagui. En uno de los peores momentos de la historia de River, el Torito decidió dejar todo y volver a ponerse la camiseta de River. El 11 de febrero del 2001, con tan solo 17 años y 4 meses de edad, Fernando Cabenagui debutó en la Primera División de River, en el partido en el que el millonario vencería por 6-2 a Estudiantes de La Plata en el Clausura 2001. En esta primera etapa disputó 4 temporadas en el millonario, en la que supo ganar 3 ligas argentinas. Con 72 goles y 121 partidos disputados, el Spartak de Moscú puso los ojos en el Torito y con tan solo 20 años decidió abonar 11,5 millones de euros para poder llevárselo. Luego de varios años en Europa y Brasil, era el momento de volver. El club que lo vio nacer lo necesitaba. River, por primera vez en su historia, había descendido al Nacional B. Cabenagui dejó todo de lado y junto a varias figuras, como su amigo Alejandro El Chori Domínguez, decidió volver en el peor momento de la historia del club. Su debut fue versus Chacarita y el primer gol llegaría en la 4ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional 2011-2012 contra Quilmes.
Luego de una temporada en la Primera B Nacional, el equipo logró la vuelta a la Primera División del fútbol argentino, consagrándose campeón de la categoría y cumpliendo el objetivo suyo y el del Chori Domínguez, de devolver a River a la Primera División. El 27 de junio del 2012, el técnico de River, Matías Almeida, y tras renovar su contrato como técnico, manifestó públicamente que no tendría en cuenta al goleador. Cabenagui continuó su carrera en el Valencia de España y luego en el Pachuca, pero todavía le quedaba un ciclo más en River. El 2 de enero del 2014 se confirmó que el acuerdo, postergado por diferencias en el aspecto económico entre dirigentes y el representante del jugador, marcó su primer gol en su vuelta frente a Godoy Cruz, en lo que fue la derrota por 2-1 correspondiente a la tercera fecha del torneo final 2014, el cual terminaría ganando River. También supo ganar la Copa Campeonato versus San Lorenzo y además obtendría la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, ya de la mano de Marcelo Gallardo. Justamente el día que River le gana 3-0 la final a Tigres de México en la Copa Libertadores, sería su última vez con la banda roja, un jugador que volvió en el peor momento del club y unos años más tarde consiguió la gloria. En Independiente, la vuelta que siempre se esperó fue la de Sergio Agüero, pero por temas de salud no se terminó dando. Así que le traemos una vuelta que sí se dio, que fue la de Gabriel Milito, quien se fue como el capitán campeón y en 2011 decidió dejar el Barcelona de Guardiola para volver a ponerse la camiseta del rojo. Gaby Milito debutó el 21 de diciembre de 1997, en lo que fue la victoria 2-0 a Ferro en Avellaneda. Ingresó por Daniel Ríos con apenas 17 años de edad. Con grandes problemas en sus rodillas desde joven, estuvo varios meses sin jugar. En marzo del 2001 volvió, pero nuevamente la rodilla lo alejaría de las canchas. Ya para 2002, y recuperado, Gaby Milito sería capitán en el equipo del Tolo Gallego, el cual terminaría siendo campeón de la Apertura 2002, último torneo local ganado por Independiente hasta la fecha. El año siguiente, los mejores clubes del mundo se disputaban al Mariscal, apodo puesto por su similar juego con Perfumo. El Real Madrid fue quien más interesó y en 2003 llegó a un acuerdo con Independiente para ficharlo, incluso arregló un contrato por 4 temporadas con el jugador. El problema llegó al momento de hacerse la revisión médica en España. Aquí saltó una de sus lesiones en la rodilla anterior y en este caso el club declaró que no había pasado las pruebas y que no podría soportar físicamente lo que requería el fútbol europeo. El Real Zaragoza, que sí confió en él, pese al informe médico, logró el fichaje del central y el club aragonés pagó cerca de 3,5 millones de euros por la ficha del jugador. Allí jugó entre 2003 y 2007, siendo figura junto a su hermano Diego y logrando la histórica Copa del Rey y Supercopa de España en la temporada 2003-2004. Luego de grandísimas actuaciones en el Real Zaragoza, en 2007 el Barcelona puso los ojos en él y lo fichó por 20,5 millones de euros y un contrato de 4 temporadas. En su primer temporada en el club catalán fue uno de los futbolistas más utilizados por Rijkaard. Jugó 26 partidos titular en la liga, pero el Barcelona no pudo ganar ningún título. El 29 de abril del 2008, en un partido frente al Manchester United por la Champions League, Gaby Milito se volvió a lesionar gravemente la rodilla derecha, con un pronóstico de como mínimo entre 6 a 12 meses de recuperación. En 2009 y tras 13 meses de baja, parecía que Gaby Milito volvía a las canchas, pero esto no fue así. Tuvo que ser sometido a una artroscopía de la rodilla derecha para poder solucionar los problemas que arrastraba en sus ligamentos. Finalmente, recién volvió a jugar en noviembre del 2010 tras 569 días de estar inactivo. Ya en 2011, y pese a que todavía le quedaba un año de contrato en el Barcelona, Pep Guardiola le comunicó que no lo iba a tener en cuenta. Así fue como, el 4 de agosto del 2011, y rechazando ofertas de otros clubes europeos, decidió volver a Independiente. En 2012, en medio de una crisis institucional en Independiente y con un Gaby Milito que nunca pudo recuperarse de su rodilla, decidió ponerle fin a su carrera.
El 26 de diciembre del 2013, con Independiente disputando el Nacional B, se decidió hacer el partido en homenaje a Gaby Milito, el cual fue su despedida frente a toda la gente. Nos cruzamos de vereda, y no solo de club, sino también de sangre, para ahora hablar también de Milito, pero de su hermano, de Diego, quien tras una exitosa carrera en Europa, en 2014 decidió volver a Racing, donde el club no la pasaba bien y tenía el objetivo de volver a ser campeón. Diego Alberto Milito debutó en Racing el 11 de diciembre de 1999, en un partido ante Unión de Santa Fe por el torneo Apertura, y con Gustavo Costas como técnico. Este partido, la Academia ganó 3-0 y Diego Milito ingresó en el segundo tiempo con la camiseta número 14. Milito fue una pieza importante del Racing campeón del torneo Apertura 2001 para que se consagre la Academia luego de 35 años. Al comenzar el mismo, la estadística lo perseguía, solo 3 goles en 46 partidos. Él declaraba: me está costando hacer goles, no me considero un goleador ni me obsesiono con eso, pero tengo que meterla más. En el Apertura 2001, junto a Pancho Maciel y Martín Vitali, fueron los únicos jugadores que disputaron los 19 partidos. En enero del 2004, y tras 5 temporadas en Racing, fue transferido al Genoa de Italia, donde fue una de las principales figuras del equipo y logró el ascenso. En el verano del 2005, y tras ascender a la Serie A por motivos administrativos, el Genoa lo tuvo que vender, y en este momento apareció el Real Zaragoza, donde jugaba su hermano, y vio la oportunidad de hacerse cargo de sus servicios. Sus actuaciones más destacadas en el club español fueron en la Copa del Rey, cuando en semifinales, en la Copa del 2006, Diego Milito le anotó 4 goles al Real Madrid. Tras sus grandes actuaciones en España, el Genoa lo volvió a comprar, pero su mejor momento llegaría en 2009, cuando el Inter de Milán lo ficharía por 25 millones de euros. Su debut se dio el 8 de agosto del 2009 en Pekín, durante la Supercopa Italia frente al Lazio. En 2010 sería su mejor año. El 16 de mayo le ganó al Siena anotando un gol que le daría el Scudetto al Inter de Milán. El equipo de Mourinho, además, ganaría la Champions League 2-0 frente al Bayern Múnich en la final. Los 2 goles de Diego Milito. En 2013 sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla y ya para este tiempo se empezaba a rumorear su vuelta a la academia. De esta manera, el 19 de junio del 2014, en medio de un Racing necesitado urgentemente de la vuelta de algún referente, fue presentado junto a Víctor Blanco como nuevo refuerzo de cara a esa temporada. Su debut se dio el 9 de agosto por la primera fecha del torneo Transición 2014 frente a Defensa y Justicia, donde el equipo ganó 3-1 y anotó un gol. Ese torneo, y tras 13 años de sequía, Racing volvería a ser campeón del fútbol argentino, justamente con Diego Milito como referente otra vez. Milito supo volver a poner a Racing en los planos internacionales y volver a disputar la Copa Libertadores, la cual lo hizo en 2015, llegando hasta cuartos de final, y en 2016, llegando hasta los octavos de final. El 21 de mayo del 2016 decidió ponerle fin a su carrera como profesional, y en un cilindro colmado, el cual lo homenajeó durante todo el encuentro, Racing venció por 2-0 a Temperley, en el que Diego hizo un gol. De esta forma llegó a los 22 goles en el club en su regreso, y ese día también Sebastián Saja dejó la actividad profesional. Una locura. Lo merece como futbolista y como tipo. Por último, vamos a hablar de una vuelta que marcó muchísimo la historia de San Lorenzo. En este caso estamos hablando de Leandro el Pipi Romagnoli, quien probablemente, sin duda, está en el top de los ídolos del ciclón. Con apenas 17 años de edad, en 1998, se dio el debut de Leandro el Pipi Romagnoli, de la mano de Oscar Ruggeri. Su protagonismo comenzó en el Clausura 2001, con Manuel Pellegrini como técnico y formando una dupla inolvidable con Romeo, el cual llevó a San Lorenzo a ganar este torneo. En 2001, además, logró ganar la Copa Mercosur, algo que fue muy importante para San Lorenzo en su momento. El 2002 no arrancó de la mejor manera.
en un amistoso de verano frente a Racing, Romagnoli chocó contra otro jugador y sufrió la rotura del ligamento de la rodilla derecha. Tras largos meses de inactividad, el Pipi volvió para disputar la Copa Sudamericana del 2002 y la terminaría ganando. En 2004 sería transferido al Tiburones Rojos de Veracruz. Tras un pobre paso por México, fue adquirido por el Sporting de Lisboa, donde supo ganar 2 Copas de Portugal y 2 Supercopas. Ya para el año 2009, Romagnoli quedó relegado en Portugal, y pese a que se rumoreaba el interés de Fluminense, Romagnoli demostró el compromiso y el amor por el Ciclón, y el jueves 20 de agosto fue presentado como nuevo refuerzo de San Lorenzo. El 2 de septiembre del 2009, Romagnoli volvió a ponerse la camiseta del Ciclón y en su partido de debut anotó un golazo de tiro libre a Estudiantes de La Plata. El 2012 fue el año más complicado de su estadía en el Ciclón. Con San Lorenzo peleando el descenso, Romagnoli fue muy criticado por sus constantes lesiones, hasta el partido frente a Belgrano de Córdoba, donde Romagnoli disputó un gran segundo tiempo y volvió a ganarse el cariño de los hinchas de San Lorenzo. Ese año, Romagnoli terminó jugando lesionado de su rodilla derecha, pero con el objetivo cumplido, San Lorenzo se había salvado del descenso de forma épica. El 2013 iba a cambiar la historia. Romagnoli comenzó no jugando ya que se estaba recuperando de la rodilla, pero terminó el año siendo campeón del torneo inicial 2013. En el 2014 llegaría la gloria. Ya con el Patón Bauza como técnico, comenzaría con un mal andar en el torneo local, pero no así en la Copa Libertadores. Supo pasar a octavos de final milagrosamente y luego le ganó a Gremio y al Cruzeiro sucesivamente. Luego, en semifinales, goleó 5-0 al Bolívar, donde Romagnoli tuvo un partido excepcional, dando la asistencia de los primeros 2 goles. El 13 de agosto del 2014, y tras una gran final, supo conquistar la Copa Libertadores, la primera en la historia de San Lorenzo. Una vez ganada la Copa Libertadores, Romagnoli tenía un precontrato con el Bahía de Brasil, pero él quería jugar el Mundial de Clubes. De esta forma, junto al Ciclón, pagaron la cláusula de rescisión de $500,000 y el ídolo pudo cumplir su sueño. El 2015 no fue del todo bueno para San Lorenzo, ya que perdió la Recopa Sudamericana frente a River. En 2016, ya con menos participación en el primer equipo, San Lorenzo le ganó la Supercopa Argentina por 4-0 a Boca. De todas maneras, no terminó de la mejor forma el año, ya que luego perdió 4-0 la final versus Lanús del torneo local. En 2017, él sabía que era su última temporada, y por eso quiso jugar la Copa Libertadores. Su verdugo sería nuevamente Lanús en cuartos de final, y el 6 de junio del 2017, el Pipi Romagnoli comunicó la decisión de dejar de jugar al fútbol profesionalmente. Todos estos jugadores tienen algo en común. Salieron de su club, fueron muy importantes en su primera etapa, se fueron a Europa, triunfaron, hicieron su carrera y en el momento que su club los necesitaba, ya sea en un mal momento institucional o para pelear algo, volvieron y cumplieron ese objetivo. Para vos, ¿cuál es la vuelta más importante en la historia del fútbol argentino?